Listo, Mari, puedes empezar. Mari, tienes el micrófono apagado. Mari, puedes empezar. Ay, perdón. Buenas noches, nosotros somos del grupo de fitopatología y vamos a hablar sobre el reconocimiento y manejo fitosanitario de Coniferporia baeyi. Bueno, mi nombre es Sandra Marixia López Peláez. Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Bedoya Maldonado. Buenas noches, mi nombre es José Sebastián Gaviria Velázquez. Mi nombre es Mónica María Monsalve Pérez. Buenas noches, mi nombre es Juan Fernando Gaviria. Bueno, la introducción sobre el problema fitopatógeno, vamos a tratar el problema fitopatógeno en Quibdó. Vamos a analizar una problemática en el norte de Quibdó, Chocó, departamento de Chocó, donde vamos a tratar este fitopatógeno, la Coniferonia baeyi, que afecta especialmente a 2 hectáreas de árboles de cedro en esta región del departamento del Chocó. El objetivo de este estudio sería identificar síntomas y signos que sean distintivos de este hongo y poder tomar y realizar unas tomas de muestras y observaciones en laboratorio para realizar un diagnóstico adecuado de este síntoma. También realizar una capacitación que sea diseñada para técnicos agrícolas donde se puedan desarrollar habilidades que se necesitan como reconocimiento del hongo, diagnóstico de este mismo, la toma de las muestras y el procesamiento de este hongo en el laboratorio. Es de gran importancia para este departamento, para proteger los árboles de cedro en este municipio. La siguiente. Bueno, los objetivos, tenemos un objetivo general que es realizar un análisis fitopatogénico sobre la problemática causada por este hongo en las plantaciones de cedro en el departamento de Chocó, municipio, en el municipio de Chocó. Bueno, elaborar material también de capacitación para que estos técnicos que están en esta zona puedan trabajar allí. Tenemos unos objetivos específicos que son, primero, una identificación de síntomas, donde podamos determinar los signos más comunes que afectan este hongo. Otros serían los aspectos teóricos para describir qué puntos son claves en el desarrollo y en la conservación de este hongo. Y otro sería estructuras y distribuciones para identificar la reproducción y morfología del fitopatógeno y así cómo es su distribución geográficamente y la posible relación de este hongo con enfermedades cuarentenarias. Bueno, entendiendo la importancia para el departamento de Chocó de las plantaciones forestales, debemos de mirar las generalidades de la afectación que causa a los forestales el hongo Coniferipora baeyi, también conocido como la pudrición de las coníferas. En esta capacitación que estamos haciendo a técnicos de campo, debemos de revisar la infestación, también conocer cómo se manifiesta en los árboles infectados. También determinar cómo se ve desde planos aéreos la infestación. Y también mirar cómo son los síntomas ya en campo. Mónica, siguiente. Es importante para entender en esta capacitación conocer síntomas visuales que más adelante vamos a profundizar, pero una parte teórica muy importante es conocer la taxonomía, que es un hongo del filo Basidiomycota, clase Agaricomycetas, orden Hymenochabetales de la familia Hymenochabetaceae y el género Coniferipora. Eso es lo más importante para que los técnicos entiendan. Algo importantísimo para revisar es de las generalidades de esta enfermedad
o el hongo que causa una enfermedad es que se presenta por condiciones de alta humedad, temperaturas que van de moderadas a cálidas y suelos que retienen humedad. Esto hace que el ciclo de vida y que la vida del hongo sea viable y ahí se da la afectación a las plantaciones forestales. Siguiente. Siguiente compañero. Continúa, Juan Sebastián, porfa. Juan Sebastián, activa el micrófono, por favor. Perdón. Síntomas. Estamos en el tema de los síntomas para el hongo que estamos visualizando en este momento y son los siguientes. Decaimiento generalizados de los árboles afectados que presentan una pérdida progresiva de vigor, hojas cloróticas y amarillentas. También pierde la estabilidad, que quiere decir que se está cayendo con facilidad debido a los daños en las raíces. También presenta podredumbre en la raíz. Al ser expuesta, pueden mostrar signos de descomposición blandura y una coloración más oscura. Y unas manchas marrón rojizas en el duramen y en el albura. Eso quiere decir que ese síntoma es clave de la podredumbre de las raíces y troncos y visible en cortes transversales. Listo, siguiente, por favor. En los signos, las láminas de base del tronco, los troncos solo afectados muestran las estructuras similares a las láminas de un tallo de plátano, pero son más firmes, característico de las infecciones de los hongos descomponedores de la madera, como estamos viendo en el código. Y unas estructuras también que podemos ver que es el micelio, que se puede observar en el micelio blanco o en la base de los árboles afectados típicos en los hongos basiomécticos. Y en estructuras, podemos encontrar fructificaciones o presencia de cuerpos fructíferos, basidocarpos de color marrón o rojizo en la base del árbol. Eso quiere decir que, como vemos aquí en la imagen, puede producir como un estilo de una lama, pero eso es una parte reproductiva de los hongos, que es donde están las esporas, y eso es donde afecta a gran cantidad de árboles como tal. Listo, gracias, compañero. Bueno, ya en las estructuras, entonces, macroscópicas, pues el compañero las acaba de presentar, que son los basidocarpos y los micelios. Pues el basidocarpio generalmente pues es plano, ahí lo veíamos pues en la imagen, y de color marrón rojizo oscuro. Y el micelio sí tiende a ser pues más filamentoso porque ya hay esporas y este es de color blanco normalmente y puede observarse pues también obviamente en la madera afectada. Ya las estructuras reproductivas microscópicas, que como su nombre lo indica, solamente se pueden ver a través del microscopio, serían entonces, primero que todos los basidios, que los basidios son esas células reproductivas que son las que nos dan esas esporas y que estas células son típicas de los hongos basidiomycetos, ¿cierto? Aquí vemos de pronto unos fotos microscópicas de los diferentes tipos de basidios. Bueno, y ya las basidiosporas, ya estas serían esféricas, helisoctales, lisas, de tamaños muy variables. Acá lo vemos en las fotos, las diferentes formas en las que se presentan esas esporas o basidios. Y estas pueden ser de 8, pues pueden variar de tamaño de 6 a 8 micrómetros. Ya estas serían pues como las esporas como tal. Bueno, hablando ya como tal de la distribución que es conocida del hongo Coniferiporia pueri, se ha reportado principalmente afectando plantaciones de coníferas en Norteamérica. Este hongo sería entonces una novedad para la región, o sea, sería una novedad para Colombia. El cedro no es una especie que sea muy comúnmente afectada y si la región de Chocó no tiene reportes previos de esta enfermedad, podría como, digamos, considerarse un hallazgo muy puntual o local.
Hemos buscado en datos, en bases de datos como CABI y el Ministerio de Agricultura aquí en Colombia y nos confirman que hay una escasez de reportes previos en esta área o en el mismo Colombia, pues sobre todo esta enfermedad. Entonces, también podemos decir que si una enfermedad cuarentenaria se define como aquella que está presente en un área y su introducción puede causar grandes daños económicos o ambientales, entonces nos preguntamos si esta es una enfermedad cuarentenaria y entonces podemos decir que Coniferiporia weri podría considerarse una enfermedad cuarentenaria sí y solo si se confirma que este es un agente exótico en Colombia, porque ya mencionamos que los reportes han sido en Norteamérica y que esos reportes entonces se vean afectando especies de valor económico en Colombia, como sería pues entonces el cedro, que es el caso pues que estamos revisando en este momento. Bueno, esta enfermedad tiene un ciclo de vida que empieza con una etapa de infección donde el hongo se introduce en las raíces del árbol, que se da principalmente, ¿por qué? Porque las raíces tienen heridas o porque hay un contacto entre raíces sanas y raíces infectadas. Y una vez este hongo, Coniferiporia weri, está dentro del sistema radicular, el hongo comienza a descomponer la madera. Recuerden que anteriormente los compañeros decían que es un hongo descomponedor de la madera. Entonces descompone el duramen que es como esta cobertura de las raíces mediante la pudrición. ¿Y cómo hace esto? Manda enzimas degradadoras de lignina y causan pues la pudrición. Seguido de esto, entonces coloniza el tronco y entonces el hongo empieza a ascender, progresa pues ascendiendo desde las raíces hacia el tronco, causando una pudrición interlaminada. Ya el compañero también lo mencionó ahorita, que parece como al tallo del plátano, y esto se da en la base del árbol. Esto debilita la estructura y como lo vimos ahorita, pues entonces puede causar la caída del árbol. En esta etapa ya los síntomas son visibles, o sea, ya tenemos estructuras macroscópicas que son evidentes. Entonces esto puede digamos, perdón, qué pena, estos síntomas ahí todavía no son tan visibles, o sea, son síntomas microscópicos. Entonces ahí todavía se nos complica un poquito la detección en el campo. Ya como tal, para los chicos pues que están trabajando en el reconocimiento en campo, ya sería más fácil su reconocimiento en la etapa de reproducción, que es donde el hongo empieza a producir los basidocarpios, que ya los vimos ahorita, que son esos cuerpos fructíferos y que lo vimos en las fotos que liberan unas esporas que son como de color rojo o marrón, ¿cierto? O cafés. Y estas esporas empiezan también a su vez a infectar árboles cercanos. Por eso ahorita el compañero Víctor decía que la detección aérea también es muy importante porque entonces empezamos como a ver los focos. Y con el Coniferiporia weri también se propaga radicularmente, como lo decimos, entonces es muy fácil que se expanda dentro de la plantación. Entonces finalmente este hongo genera la descomposición y la muerte del árbol. Entonces, con el tiempo la infección avanza hasta que el árbol pierde completamente, como lo mencionamos ya, la capacidad de sostenerse y las raíces al estar tan gravemente afectadas, pues pierden su función de anclaje y por ende, pues también función de nutrición y los árboles se caen al suelo. Entonces, esa también es una forma de identificar. Y la etapa final de la enfermedad incluye la muerte del árbol y la descomposición completa de las raíces y parte del tronco, porque los basidomicetos son hongos descomponedores de madera. Listo. Entonces, ya por ejemplo, para los técnicos de campo, entonces, los modos de detección más fáciles, análisis visual de los síntomas en plantación que los acabamos de mencionar. Como lo dijo el compañero Víctor, apoyarnos de fotos aéreas para evidenciar los focos y digamos que atacar desde esos puntos y ya después hacer análisis por medio de la prueba PCR. Ya seguiríamos haciendo la toma de muestra en campo, que esta debe ser muy representativa. Obviamente debe de abarcar las diferentes áreas que están presentando afectación o deterioro y esa muestra debe incluir tejido de raíz, base del tronco y suelo circundante. Debemos también tener súper presente que debemos tomar datos para el sitio, que es la localización geográfica, o sea, las coordenadas de donde tomamos esa muestra, la especie del árbol, que en este caso, el árbol afectado, que en este caso es cedro, para el estudio que estamos haciendo, y el estado fenológico, evidentemente, del árbol y la descripción visual de los signos y los síntomas que ya los vimos entonces en las diapositivas anteriores. Continúa, compañero. Gracias, compañera. Bueno, hay algo importante también es aprender a reconocer la estructura vegetal, ¿cierto? Para recolectar las muestras. Eh, lo que necesitamos para esto básicamente es un sacabocados, bolsas de muestreo, etiquetas y cámara fotográfica. Importante identificar súper bien, aprender de pronto a conocer lo realmente importante que debemos muestrear, que son las raíces, el tronco y el suelo.
se debe tener en cuenta que se deben extraer las raíces afectadas y asegurándonos de que dentro de la muestra tengamos raíces con pudredumbre. Y en el tronco, importantísimo que podamos tomar la muestra de tronco afectado, incluyendo la zona con la apariencia laminada. Y en el suelo debemos tomar una muestra con una profundidad más o menos de 10 a 20 centímetros, abarcando un área de 30 centímetros alrededor del tronco afectado. Eh, Otro paso, digamos que este es el primer paso para, de alguna manera, la toma de la muestra. Sigue el tema del embalaje y es que debemos tener en cuenta que las muestras deben ser selladas en bolsas de plástico estéril y etiquetadas con datos del sitio, que de hecho ya lo mencionaba la compañera Mónica. Ahí debe ir el tema de las coordenadas, la fecha, hora, número de árbol y el estado en que se encuentre el árbol afectado, el que queremos muestrear. Hay un punto demasiado importante y es que debemos mantener en refrigeración estas muestras, idealmente a 4 grados centígrados, si no se procesa inmediatamente. Siguiente, compañero. El tratamiento de la muestra básicamente está diferenciado en dos pasos, que es la desinfección. Las muestras de raíces y tronco deben ser desinfectadas superficialmente, por ejemplo, con una solución de hipoclorito sódico al 1%, es lo más recomendable. Y en el cultivo, las muestras deben colocarse en medios de cultivos selectivos para hongos, como PDA, agar, papa, destroza. Eh, Pruebas y ensayos, aislamiento del hongo, observación macroscópica, observación microscópica, donde en el aislamiento del hongo, importante el crecimiento de colonias en medios selectivos y evaluación de la coloración, textura y tasa de crecimiento en la observación macroscópica. Y en observación microscópica, identificación de esporas bajo microscopio en el tema de las estructuras reproductivas. Digamos que estos son puntos importantísimos para aprender a identificar realmente el hongo, seguido de lo que ya mencionaron los compañeros anteriormente. Hay unas acciones inéditas. Ahí está la eliminación de árboles severamente afectados para evitar la propagación. Digamos que es como la primera medida de control. La segunda es el tratamiento del área afectada, pues principalmente primero con bioinsumos, o en última instancia usar el fungicida, digamos que sea como la última opción. Las medidas preventivas, que básicamente son tres: monitoreo constante de nuevas plantaciones, uso de variables resistentes si están disponibles, y buen manejo de la humedad y prácticas del manejo del suelo. Listo, esa era la presentación que teníamos para este trabajo. Muchísimas gracias.